Hola, ¿qué tal? Pase bien, soy el padre Rubén Francisco Bellante y es un gusto compartir con ustedes otro capítulo más de Gozo y Evangelio. Gozo y Evangelio que intenta ser un programa taller para ayudar en la tarea pastoral a catequistas, misioneros, evangelizadores, agentes de pastoral en sus comunidades, en su tierra de misión, de ministerio, ¿no? Darles pautas concretas, bien basadas en la palabra de Dios, en el magisterio, con una experiencia muy fuerte de la presencia viva de Jesús en medio, ¿no? Sin caer en reduccionismos, ni sectarismos, ni ideologismos, sino presentando el mensaje siempre nuevo, siempre actual, pero siempre fuertemente católico, universal, ¿no? Unidos al Papa, a nuestros obispos, sacerdotes, magisterio, la tradición con mayúscula de la Iglesia, ¿no? Para anunciar la buena nueva de Jesús, para anunciar la persona viva de Jesús, porque como dice Evangelii Nunciandi, la Iglesia vive para evangelizar, y evangelizar es el anuncio de la buena noticia de Jesús. Y la buena noticia de Jesús es el querigma más la catequesis. Ambas cosas son evangelización, ¿no? Y por supuesto, el Espíritu Santo es quien nos asiste, nos acompaña, nos fortalece, nos anima, nos impulsa a seguir adelante. Por eso lo invocamos. Tenemos que invocarlo siempre, siempre, al orar, al hacer adoración eucarística, al preparar un tema antes del encuentro como tal, orar e invocar a la Rúa Santa, al Espíritu Santo de Dios. Ven Espíritu Santo, ven Rúa Santa, ven con tus 7 dones, dulce huésped del alma. Ven a iluminarnos, ven a alentarnos, ven a fortalecernos, ven a quitarnos los miedos, los temores, los prejuicios, los complejos. Ven Espíritu Santo liberador, ven a darnos esa capacidad de abrirnos dócilmente a la presencia de la gracia para ser canales de esa gracia. Ven Espíritu Santo, ven Rúa Santa, ven a través de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María. Amén y amén. Y hoy vamos a ver, ya que estamos hablando del tema de Jesús Maestro y el discípulo, la formación de discípulos para que a su vez sean maestros, el apóstol que tiene que ser discípulo. Bueno, entonces vamos a ver las 4 condiciones para ser discípulo, ¿no? Ustedes saben que todo instituto, todo colegio tiene ciertos requisitos para sus alumnos. En toda familia existe, ciertamente, una forma de vivir y todo país tiene una constitución que lo gobierna. Jesús, por su parte, también puso ciertas exigencias indispensables para que alguien llegara a ser uno de los suyos. Por tanto, no depende del gusto personal o la propia voluntad, sino de llenar estos requisitos. Entonces, antes de presentar estas condiciones, debemos aclarar desde un principio que no se trata de un molde para que una vez llenado nos sintamos satisfechos porque ya hemos cumplido todos los requisitos, sino de un ideal al cual siempre estaremos tendiendo, un proceso que nunca termina y un aprendizaje donde no existe la graduación, ya que la meta es llegar a ser perfecto, como el Padre Celestial es perfecto, ¿no? Mateo 5:48. A pesar de ser condiciones indispensables, subrayamos que no se trata de legalismo, sino de actitudes concretas que el discípulo debe asumir voluntariamente, pero una vez aceptadas deben ser cumplidas en la práctica, ¿no? Y 4 son los requisitos para pertenecer al grupo de sus seguidores. De otra manera, no somos admitidos en su escuela. Se trata simplemente del examen de admisión que, de no ser aprobado, no se puede ingresar a la comunidad de discípulos de Jesús. A ver, ¿cuáles son esas condiciones? Tener un solo maestro. En la universidad existen diferentes maestros, uno para cada materia. De la misma manera sucede en nuestro mundo. Se tiene un maestro para vestir y otro enseña a divertirse. Hay maestros de la vida sexual, económica y social. Pero en la escuela de Jesús, Él debe ser el único maestro en todas las áreas. La primera condición
para quienes le siguen es renunciar a cualquier otro que pretenda enseñar a vivir de manera diferente, ¿no? Él no comparte su cátedra con Buda o con Freud. Su doctrina es antagónica tanto con el marxismo como con el capitalismo liberal. Si hay contradicción o diferencia entre lo que él dice con lo que otros afirman, se le debe seguir incondicionalmente a él. Se trata de un maestro entonces exclusivo y excluyente. Sus discípulos no lo aceptan como un maestro más, sino como el único maestro. Él así lo exigió. Uno solo es su maestro, uno solo es su preceptor, Cristo Jesús, Mateo 23, 8, 10. El discípulo de Cristo no acepta la enseñanza de la propaganda del mundo ni sigue los criterios de la carne. Su jerarquía de valores ha sido establecida únicamente por Jesucristo. Esto no es sino reflejo de la máxima exigencia del Antiguo Testamento. En Éxodo 20, 3, 5 leemos: «No tendrás otro Dios fuera de mí, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso». Los profetas del Antiguo Testamento lucharon permanentemente contra los ídolos que trataban de reemplazar el lugar de Yahvé. Dios no consentía que su esposa Israel fuera infiel yéndose tras otros maridos, ¿no? Jesús, por su parte, no admite término medio, o frío o caliente, porque a los tibios los vomita de su boca. La razón es muy clara. El que no está definidamente con él está en su contra. Él tiene que ser el único de quien se aprenda. No se puede ir de su brazo y al mismo tiempo coquetear con los criterios del mundo, los ídolos o las modas pasajeras, la frivolidad, el cholulismo, ¿no? No, evidentemente no. Que Jesús es el único maestro significa que el discípulo no se rige por los criterios de la mundanidad, como dice Papa Francisco, o sea, los criterios mundanos de la sociedad, ni por los valores del mundo, por más que sean premiados con Martín Fierro, con Oscar, con, no sé, con Globo de Oro, lo que sea, sino solo por la palabra y el ejemplo de su maestro. Además, esto implica un seguimiento inmediato y definitivo. Seguir a Jesús, a diferencia de cualquier otro maestro, es una decisión que no admite espera ni tardanza. Se hace en cuanto se escucha el llamado. Leemos en Primera de Reyes 19, 19, 21, cuando el profeta Elías tiró su manto junto a Eliseo, significando que lo llamaba para ser su discípulo, Eliseo pidió simplemente regresar a su casa para despedirse de su padre. El profeta de Dios se lo permitió, y hasta después de haber ofrecido el sacrificio de sus bueyes, entró a su servicio. Entonces, con Jesús, porque se trata de un maestro especial, es diferente. Exige una respuesta sin dilaciones. No hay que ofrecer ningún sacrificio antes de seguirlo, ya que lo que más agrada al mismo Dios es que creamos y sigamos inmediatamente a su enviado Jesucristo. El maestro exige seguirlo al instante, dejando el dinero sobre la mesa de impuestos o las redes llenas de peces. De otra manera, no se puede ser auténtico discípulo suyo. La razón es muy sencilla. Si no se es capaz de seguirlo así es porque todavía no se le ha valorado debidamente. El peor enemigo del hombre es la indecisión. Cuando las cosas se dejan para después, se dejan para siempre. El Señor no admite estar en segundo lugar. Jesús es inflexible en este sentido. Si no se comienza bien, no se puede mejorar en la marcha. Si el primer paso es mediocre, no hay ninguna garantía de perseverar hasta el fin en las siguientes pruebas y dificultades. Esto es así, ¿no? Esto es así. Bueno, por eso digo, hay que renunciar a los obstáculos. El seguimiento del maestro implica necesariamente renunciar a todo cuanto se oponga a este seguimiento o lo detenga o se interfiera. Ciertamente no se dejan las cosas por ser malas, sino por obstaculizar la entrega total al maestro. En esta línea debemos entender las 4 renuncias exigidas por Jesús. La primera, renuncia a lazos familiares. Leemos en Lucas 14, 26, si alguno viene a mí y prefiere a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún su propia vida más que a mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14, 26.
Es decir, el que prefiere cualquier otra persona sobre Jesús no puede ser su discípulo. No se trata de renunciar a la familia porque ésta sea mala, sino cuando llega a constituir un lazo que impide servir libremente en el reino, cuando ciertas costumbres o tradiciones familiares nos encadenan. Se tiene que optar definitivamente por el maestro. No se pretende la renuncia a la familia, es la opción por otra familia que no está basada en los lazos de la carne o de la sangre, sino en los motivos del reino de los cielos. Sin embargo, debe quedar claro que cuando los vínculos carnales se convierten en cadenas, el reino tiene prioridad. De otra manera, no se puede ser auténtico discípulo de Jesús. La relación con el Maestro debe estar por encima de cualquier otro lazo o afecto de este mundo. Ahora bien, esto no significa que debemos abandonar las responsabilidades en el hogar. Al contrario, el discípulo debe llevar una vida familiar de acuerdo al modelo de Jesús. No se trata de no amar, sino de entrar en una familia donde se va a exigir más amor. Es decir, amar desapegadamente, no desamoradamente. Amar dejando libre al otro. Amar con libertad interior. Esto es muy importante. Enseguida regresamos con más gozo y evangelio para ver un poco también la renuncia a otros obstáculos. No se vayan, ya volvemos. Ya estamos de regreso con la segunda parte de Gozo y Evangelio. Soy el padre Rubén Francisco Bellante. Es un gusto compartir con ustedes este programa, este capítulo de Gozo y Evangelio. Y estábamos hablando de las renuncias, ¿no? o las condiciones para ser discípulos, entre las cuales está la renuncia a los obstáculos, ¿no? También renuncia al propio trabajo. A ver, Jesús exige el cambio total en la vida de sus seguidores. El discípulo no dispone ya de sus planes, del tiempo, ni del fruto de su trabajo para su beneficio exclusivo, sino que al asociarse a Cristo Jesús, se integra a su obra salvífica y ahora sirve a otro. No se trata entonces de no trabajar, sino de un cambio de mentalidad, cambio de criterios. El cambio de oficio se hará cuando sea necesario, ¿no? Leemos en Marcos 1:17, caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón Pedro y Andrés, echando la red al mar, porque eran pescadores. Les dice, vengan conmigo, yo los haré pescadores de hombres. Marcos 1:17. Bueno, así, desde ese momento, la barca de Pedro está al servicio de la predicación y para el transporte de la comunidad, y no para uso exclusivo del pescador de Cafarnaún. Entonces, su casa igualmente se convierte en un lugar de descanso y de trabajo del maestro. Lo cierto es que un discípulo ya no trabaja para sí mismo, ni dispone a su capricho de su salario, sino que ya ha sido invitado a colaborar en la viña del Señor, a pescar en otros mares y a administrar bienes que no le pertenecen. Entonces también la renuncia a los bienes materiales. Entre los obstáculos que más impiden el seguimiento completo de Jesús está el afán por las cosas de este mundo. Jesús, buen maestro, previene claramente a sus seguidores, afirmando que no se puede servir a dos amos porque es imposible atender a Dios y al dinero. Siempre se queda mal ante el Señor. Pocas enseñanzas tan claras han sido tomadas tan a la ligera, ¿no? El afán de las riquezas de este mundo ahoga la semilla de la palabra y no le permite fructificar, ya que nuestro corazón se enclava en las cosas de este mundo considerándolas como necesarias, ¿no? Es más, resulta casi imposible que un rico se salve. Por tanto, se tiene que tomar una opción vital. Dios o el dinero, Jesús o las riquezas. La actitud del joven rico resulta muy iluminadora. Quería tener vida eterna, ¿no? Para lo cual bastaba cumplir una serie de preceptos. Mas, para ser perfecto, era necesario desprenderse de todo y hacerse pobre para seguir a Jesús. Desgraciadamente, este joven estaba demasiado apegado y dependiente de sus abundantes bienes. No estuvo de acuerdo en pagar el alto precio que costaba el seguimiento de Jesús. A pesar de ser un buen hombre y cumplidor de todos los mandamientos de la ley, no era apto para el reino. A Jesús no le bastaba que alguien fuera fiel cumplidor de la ley de Moisés. Se necesitaba algo más. Si Jesús hubiera aceptado a este joven con dichos apegos,
no hubiera seducido a Francisco de Asís ni a Teresa de Calcuta, por ejemplo. Hubiera perdido a sus mejores seguidores de toda la historia, ¿no les parece? El maestro exige a sus discípulos no amontonar riquezas que el hollín corroe y los ladrones roban. La codicia compite con la supremacía del maestro. Jesús mismo es el modelo. Siendo rico se hizo pobre. No tenía ni dónde reclinar la cabeza. Por eso sus discípulos deben recorrer el mundo sin equipaje que les coarte la libertad ni dinero en el que confíen. Algunos discípulos renunciaron explícitamente a sus bienes materiales, por ejemplo, Mateo, Santiago, Juan, Zaqueo, Bernabé, etc. Otros pusieron sus cosas a la entera disposición del maestro, qué sé yo, la casa de Lázaro, los bienes de las mujeres. Jesús pedía a cada uno de acuerdo a su estado de vida y vocación específica. Lo cierto es que a todos exigía el desprendimiento y nunca depender de las riquezas. Como se ve, se trata de la pobreza voluntaria y no la que es fruto de la injusticia y del pecado, por supuesto, ¿no? No es cuestión del que ha sido empobrecido por la ambición de otros, sino de la pobreza voluntaria, de la austeridad, ¿no? De esto de vivir como si uno no tuviera nada, con libertad ante las cosas y ante las personas. Así que bueno, de todas maneras recordemos que la pobreza, no es un fin, sino un medio que nos libera para vivir más enteramente consagrados al reino. Yo no abrazo la pobreza, abrazo a Cristo pobre, que es distinto, ¿no? Debemos tener cuidado de convertir el medio en fin. No se trata de ser pobre, sino de ser como Jesús, que es pobre. Ahí está. También es importante la renuncia a los honores del mundo. Paralelamente a la renuncia de el tener, el discípulo se despoja a los vanos honores que el mundo ofrece como signos de poder o sinónimos de valer. El discípulo sabe que posee el título más glorioso y por eso no anda mendigando glorias transitorias o superfluas. Sabiéndose hijo del rey, no pone su dignidad ni su valer en títulos, ¿no? Qué sé yo, como líder, superior, gerente, doctor, licenciado, monseñor. Solo quien no se reconoce hijo de Dios presume títulos menos valiosos. Ya. Cuenta la historia que cuando Heraclio, rey de Jerusalén, quiso entrar en la ciudad santa cargando la cruz de Jesús, no pudo. Sus pies se pegaron al piso y le fue totalmente imposible dar un solo paso, hasta que se despojó de su corona y ricos ornamentos reales y se vistió sencillamente. Recién allí pudo cargar la cruz de Jesús. Quien no renuncia a los vanos honores del mundo no puede seguir las huellas de Jesús de Nazaret. También la renuncia a los honores eclesiásticos. Los vanos honores del mundo son más peligrosos cuando se disfrazan de privilegios eclesiásticos, títulos honoríficos y autoridad ejercida con actitud de superioridad en vez de actitud de servicio. Jesús nos previno, aclarando que no se puede orar, ayunar y dar limosna para ser saludados en las plazas, ser llamados rabí o obtener un reconocimiento humano. Los honores eclesiásticos son los más peligrosos, pues debajo de la piel de oveja se esconde una trampa mortal. Los privilegios que ofrece la estructura eclesiástica son muy riesgosos, ya que muchos de ellos son antievangélicos. Santiago y Juan pretendieron merecer ciertas ventajas celestiales, sentarse a la derecha o a la izquierda del Rey universal. Cayeron en la tentación de aprovecharse de su función eclesiástica para estar por encima de todos los demás. Lo más grave que tiene la Iglesia es la inmensa gama de privilegios que ofrece la estructura eclesiástica, ya que se llega a sacrificar el Evangelio por un plato de lentejas, ¿no? Existen títulos que no corresponden a ningún servicio a la comunidad, sino que simplemente sustituyen los títulos nobiliarios de la Edad Media y que todavía los llevamos como carga, a pesar de que el Papa Juan XXIII había dicho ya hace mucho tiempo que había que sacudirse de ellos, pero todavía algunos siguen dando vuelta. El discípulo de Jesús renuncia a cualquier título de superioridad. Definitivamente hay títulos que no son compatibles con un discípulo de Jesús. Definitivamente, no son compatibles.
Y también, digo, por último, llevar la cruz. El que no tome su cruz y me siga, no puede ser mi discípulo. Lucas capítulo 14, versículo 27. Aquí encontramos otra condición indispensable para llegar a ser admitido en la escuela de Jesús. Veamos qué significa esta expresión. En la antigüedad, llevar la cruz era sinónimo de estar condenado a muerte. Por tanto, en la mentalidad de Jesús implicaba estar dispuesto a entregar la vida. Es necesario morir a sí mismo, negarse, para poder ser discípulo de Jesús. De otra manera, es vana ilusión considerarse discípulo suyo. Seguirlo para brillantar el prestigio personal, mejorar la reputación, adquirir mayores ventajas económicas, ascender en la escala social o jerárquica, es lo más antievangélico de este mundo. Por el contrario, el maestro exige la renuncia de todo esto para poder entrar en el camino del discipulado. Así como no podemos servir a Dios y al dinero, no podemos servir a Jesús y al mismo tiempo a nosotros mismos. Por tanto, es absolutamente necesario renunciar a ser el centro y el ombligo del universo. Se pretende estar enteramente dispuesto a correr el mismo destino del siervo de Yahvé en la vida y en la muerte, aunque debemos aclarar que no se trata de un vano sufrir, ¿no?, masoquista, sino de que nuestra vida fructifique en favor de los demás. Morir a nosotros mismos significa ya no vivir para nosotros mismos, para nuestro ego, individualismo, vanidad, ni buscar ninguna ventaja de tipo personal, sino vivir para el Señor Jesús, sus intereses y su reino. Esto es así. Entonces, deben quedar muy claro que estos 4 requisitos no nos hacen discípulos, sino que simplemente son las condiciones para entrar al sistema del discipulado. Sin ellos ni siquiera somos admitidos al lado del Maestro, pues él perdería lastimosamente su tiempo con quien no llevara estos prerequisitos fundamentales. Por eso entonces ahora, al regreso de esta pausa, vamos a ver después las 5 relaciones del discípulo. Así que no se vayan, que enseguida volvemos con más gozo y evangelio. Soy el padre Rubén Francisco Bellante y ya estamos de regreso con el tercer bloque de Gozo y Evangelio, la alegría de evangelizar de hoy. Vamos a ver ahora 5 relaciones del discípulo. Todo discípulo, entonces, por ser tal, tiene un determinado estilo de vida que lo hace relacionarse con los demás de una manera muy definida. Por su forma de conducirse se reconoce como verdadero discípulo de Jesús, precisamente por sus 5 relaciones. A ver, ¿cómo es esto? 5 relaciones del discípulo, sí. Con Dios como Padre, con Jesús como Maestro, con el Espíritu Santo como guía, con los demás como hermanos, con las cosas con libertad. Vamos a ver el primer punto, la relación con Dios como Padre. Los judíos se relacionaban con Dios de una manera tan respetuosa que llegaba a la frontera del temor. Para ellos Yahvé era tan santo que no tenía nada que ver con los pecadores de este mundo. Por eso la religión judía estaba marcada por los ritos de purificación, a los que constantemente se tenía que recurrir para merecer estar limpio en la presencia de Dios. Todos los días y todo el día se lavaban y purificaban por miedo a ser encontrados impuros frente a la tremenda santidad de Dios. Nadie se atrevía a ingresar al Santo de los Santos, el Ecal, donde Dios residía. Era imposible tener alguna relación de familiaridad o confianza con el Dios de los ejércitos. Incluso el nombre divino era tan sagrado que ni siquiera se atrevían a pronunciarlo, sino que siempre se servían de circunloquios o sinónimos para referirse a él. En estas circunstancias apareció Jesús, atreviéndose a llamar a Dios con la expresión que un niño se dirige a su padre: Abba, Abba, papá. Esto sonó a provocación y falta de respeto. O era la absoluta confianza en Dios o la herejía más grande que hubiera surgido en la religión de Israel.
Se atrevía a afirmar que Dios era bueno con todos, haciendo salir el sol sobre justos y pecadores. Si en él había preferencias, no era por los justos, sino por los pecadores, a los cuales había enviado a su Hijo único. Este aspecto constituía una completa novedad en la religiosidad de aquellos tiempos. Sin duda alguna que la característica más importante de un discípulo de Jesús es que llama a Dios Papá y se dirige a Él con la entrega ilimitada de un niño pequeño que confía plenamente en el amor incondicional de su Padre. No puede existir un verdadero discípulo de Jesús si no comparte con Él su filiación. Podríamos llegar a afirmar que la experiencia de ser un hijo amado de Dios es el rasgo que configura al discípulo de Jesús. No puede haber discípulo de Jesús que no viva la relación filial con Dios, su Padre. Y naturalmente no se trata de saber que nos ama, sino de experimentarlo en todo momento y circunstancia de la vida. De allí que el discípulo vive en un abandono a la providencia de su Padre. Sabe que si él da alimento a los pájaros del cielo y vestido a los lirios del campo, él vale mucho más que ellos. Por tanto, no tiene sentido ninguna preocupación, ya que ese es hijo del Padre más maravilloso y poderoso. El discípulo confía en el amor incondicional de su Padre, que se manifiesta de manera especial en el perdón, siempre que se vuelva a Él con corazón arrepentido. Baste para ello recordar la parábola del hijo pródigo, en la que el padre festeja con gozo el regreso a casa de su hijo perdido. En ese ejemplo tenemos pintado de cuerpo entero al Dios revelado por Jesucristo. Sin duda que el rasgo más importante de un discípulo es el poder llamarlo a Dios Papá. Aunque se cumplieran todos los mandamientos o se trabajara horas extras en la viña del Señor, aunque se sirviera a los más necesitados o se ostentara un título eclesiástico, si no se vive como hijo amado de Dios, de ninguna manera se puede considerar discípulo de Jesús. Ahora bien, la razón de fondo es que el discípulo tiene que ser como su maestro. Y si Jesús tiene derecho a llamar a Dios Papá, Abba, los suyos pueden también hacerlo. La relación del discípulo con Jesús como maestro. Si con una sola frase quisiéramos definir la relación de un discípulo para con Jesús, diríamos que lo considera su único maestro personal. Esta relación tiene 6 características. A ver, primero, es llamado por el maestro. Hace 2000 años todo discípulo tenía derecho a elegir al maestro que más le conviniera. Sin embargo, con Jesús las cosas fueron al revés. Él fue quien personalmente escogió a cada uno de sus discípulos. Dice Juan 15:16, ustedes no me eligieron a mí, sino que fui yo quien los elegí a ustedes. Por tanto, ser discípulo no depende del gusto personal, sino de un llamado de Jesús que diga ven. La primera palabra que resuena en el corazón del discípulo es la voz irresistible del maestro que lo elige para ser uno de los suyos. Este llamado es tan fuerte que se es capaz de dejar el dinero sobre la mesa de impuestos, olvidar la barca llena de peces y apartarse de padre y madre y familia. En fin, su persona es tan atractiva y su estilo de vida tan singular que resulta imposible dejar de seguirlo. Sus palabras de vida suprimen toda duda. Quien no haya tenido esta experiencia es porque todavía no ha escuchado la voz del Señor, ni se ha sentido mirado a los ojos por el buscador de discípulos que le ordene ven y sígueme. Es el llamado del maestro y no la decisión del candidato lo que lo capacita para cumplir con su nueva vocación. Su palabra viva y eficaz da la fuerza necesaria para responder a su elección. Esto es muy importante, pues quien se hace discípulo por su propia iniciativa no cuenta con la fuerza del llamado que lo capacite para vencer las dificultades y perseverar hasta el fin. No puede haber discípulo de Jesús si antes no es escogido personalmente por Él.
La palabra subraya muy claro que llamó a los que Él quiso. Marcos 3:13. Si su palabra no nos atrae irresistiblemente, si no nos fascina su persona ni nos seduce su mensaje, es que todavía no hemos sido llamados. Además, el discípulo se sienta a los pies de su maestro, ¿no? Sentarse frente a su maestro es la actividad más importante del discípulo. El discípulo pasa largos momentos simplemente disfrutando la presencia del maestro. En ese sentido, es un contemplativo que con los ojos bien abiertos observa todos los rasgos de la personalidad de su maestro para luego reproducirlos. Aunque para muchos esto parece una lastimosa pérdida de tiempo, se trata de una inversión a largo plazo que ofrecerá tarde o temprano los mejores intereses. De esta forma, llegamos a lo fundamental. El discípulo está siempre frente a su maestro. Lo mira y es mirado por él. Lo conoce y es conocido. Por eso cuando Pablo presentó su currículum vitae, su CV, se refirió precisamente a haber estado sentado a los pies del gran maestro Gamaliel. Hechos 22:3. Sentarse a los pies del maestro no es otra cosa que permanecer en él, unido como el sarmiento a la vid, bebiendo de su savia, participando de su vida y profundamente enraizado en él. Jesús, a diferencia de los famosos maestros peripatéticos de Grecia, no enseñaba a sus discípulos mientras caminaba, iba y venía como los de Grecia, peripatéticos, ¿no? Sino que él se sentaba, Mateo 5:1, para estar en paz y transmitir sosiego a sus oyentes. Además, el discípulo escucha al maestro. Si se sienta a los pies del maestro, no es para estar pasivo, sino para realizar una de las actividades más difíciles de este mundo: escuchar. Sin este requisito, es imposible llegar a ser discípulo de ningún maestro. En el Evangelio notamos cómo los discípulos se acercan a Jesús, a veces en privado, para preguntarle sobre ciertas cuestiones como el matrimonio, la salvación, o que les explique alguna parábola. Solo saben que su maestro es el que sabe. Se reconocen ignorantes y aceptan todo lo que sale de la boca de su maestro como la verdad, ¿no? Así es. Esta es la gracia más grande que debe tener un dirigente de la Iglesia de Jesús. Si no es capaz de escuchar al pastor de los pastores, ¿cómo podrá pastorear a los demás? Si no sabe escuchar la voz de Dios, ¿cómo podrá mostrar a otros la voluntad divina? Los discípulos de Jesús son bienaventurados por oír, escuchar lo que reyes, profetas y justos desearon escuchar. En fin, quien no sabe escuchar, entonces, no puede ser discípulo de Jesús. Y ahora hablaremos después, al regreso de esta pausa, hablaremos de dos palabritas muy lindas: logos y rema, y cómo creerle al maestro. Así que no se vayan, que ya regresamos con la última parte de Gozo y Evangelio de hoy. Bueno, ya estamos de regreso con la última parte de Gozo y Evangelio, la alegría de evangelizar de hoy, y les comenté que íbamos a hablar de logos y rema, ¿no? Dios se expresa de dos formas complementarias a través de su palabra. Hay estudios bíblicos que descubren dos términos diferentes para identificar a cada una de ellas. La palabra logos, en griego, ¿no? Cuando se refiere a la palabra en general, el mensaje ya revelado por Dios y que por tanto es infalible e inmutable. Y la palabra rema, cuando se refiere a una palabra específica para una circunstancia determinada, es una palabra acontecimiento para un momento concreto en la vida. Si el logos es lo que Dios ya dijo, el rema es lo que Él me está diciendo en este momento específico. La palabra ya revelada es base insustituible, pero nuestro Dios sigue hablando y comunicándose con nosotros para dirigirnos en cada decisión y momento de nuestra vida. El rema es palabra eficaz para una circunstancia, respuesta para una pregunta y luz para un paso.
El discípulo le cree al maestro. Claro que le cree. No basta con creer. Creerle, le cree al maestro. Un discípulo confía tanto en su maestro que le cree incondicionalmente. No cree en algo, sino en alguien que es digno de toda su confianza. Con razón San Pablo expresaba con toda seguridad: sé en quien he confiado, 2 Timoteo 1:12. Si Moisés prescribe una cosa en la antigua legislación, pero el maestro dice o hace otra diferente, se le cree más a este, ¿no? Si Jesús se opone a las tradiciones con minúscula de los escribas y fariseos, hay que abolir dichas tradiciones, aunque sean tradiciones sociales, familiares y aún religiosas. Si el mundo promete la felicidad a través del poseer, el poder, el tener y las apariencias terrenas, de éxito, felicidad aparente, pero Jesús la asegura por medio del sermón de la montaña, de las bienaventuranzas, pues se sigue sin titubeos el camino del Maestro. He aquí dos ejemplos concretos de discípulos que confían incondicionalmente en la palabra de su Maestro. A ver, en medio de la borrasca de persecución que había brotado en Jerusalén y cuyos vientos ya soplaban en Damasco, Ananías, discípulo del Señor, oraba para que Dios detuviera al aguerrido Saulo de Tarso, que se acercaba para encarcelar a los seguidores del camino. Cuando estaba en oración, se le apareció Jesús y le ordenó que fuera a la casa de un tal Judas, donde precisamente se encontraba el perseguidor. Ni más ni menos se le pedía que fuera a entregarse en las manos del enemigo. Prácticamente se le ordenaba que fuera a la cueva del lobo. Ananías, como buen discípulo, confió incondicionalmente en su maestro, se levantó y fue. Cuando Jesús envió a sus discípulos a colaborar con él en la obra evangelizadora y los asoció a su empresa, los envió con esta orden: no tomen nada para el camino, ni oro ni plata. Lo menos que cualquiera hubiera exigido era el pago de los viáticos, pero los discípulos de Jesús obedecieron puntualmente la orden recibida y se fueron sin nada porque confiaban absolutamente en su maestro. La base de la relación de un discípulo para con su maestro es la confianza. Cree más en su maestro que en las enseñanzas de cualquier otro. Cree, sin discutir. Todo lo que su maestro le dice es la verdad, por la simple razón de que su maestro así lo ha dicho, y todo lo que él diga es la norma de verdad. En una palabra, cree sin condiciones, aunque algunas veces le parezca absurdo. Además, el discípulo sigue al maestro. Seguir al maestro no se reduce a ir físicamente en pos de él, sino principalmente imitar su estilo de vida. Por eso, uno de los primeros nombres que se le dieron a nuestros hermanos en la fe fue justamente los seguidores del camino, Hechos de los Apóstoles 9:2. Ser discípulo de Jesús implica seguir el camino delineado por la vida del Maestro. El discípulo entonces reproduce las actitudes, los criterios y el estilo de vida de su Maestro. En una palabra, vive como su Maestro. Quien lo ve a él, mira de alguna forma a su Maestro. Ser discípulo no se logra por un título, credencial o función eclesial. Tampoco el acta de bautismo garantiza que somos discípulos de Jesús. Cuando el gobierno hace los censos de población, nunca falta la siguiente pregunta: ¿qué religión tiene usted? El borracho con voz tambaleante responde: yo soy católico, por gracia de Dios. La pareja que vive más despareja que otra cosa contesta: somos católicos. El que ha jurado venganza de sus enemigos no duda en confesar: católico, igual que el narcotraficante. Un viejo solitario que se dedica a la pornografía contesta: católico. Quien cumple todos los mandamientos de la ley de Dios, los preceptos de la iglesia y observa meticulosamente tradiciones religiosas, pero no conoce personalmente a Jesús, contesta: católico apostólico romano. El que no tiene a Jesús como Salvador personal ni como Señor de toda su vida contesta señalando una empolvada imagen de la Virgen María: católico. El intelectual con un libro bajo el brazo se pone sus lentes y aclara: soy católico, pero a mi manera.
El que tiene un puesto en el gobierno explica, soy católico, pero no practico. Un joven presume su autenticidad cuando dice, soy católico, pero solo voy a la iglesia cuando lo siento y no por obligación. El orgulloso siente que tiene la oportunidad de presumir de algo más en su vida y dice, soy católico. Una familia desunida que ni ora, pero sí critica a todos sus vecinos y está peleado por la herencia y que van al casino a jugar todas las semanas, responde desde antes con un gran letrero en la ventana de su casa, este hogar es católico, no se admite propaganda protestante. El que ha atesorado riquezas materiales a costa de sus empleados y obreros, siente que detrás de sus injusticias hay algo que compensa su rapiña, es católico. En fin, chismosos, avaros, curanderos, mentirosos, idólatras, ladrones, coinciden en una cosa, son católicos. Les parece un poco exagerado, ¿no? Pero bueno, creo que me entienden dentro de la realidad de América Latina todavía al día de hoy. Pero si en el censo no se preguntara la religión, sino si son discípulos de Jesús, incluidos curas, monjas, obispos, religiosos, religiosas, laicos, catequistas, misioneros, evangelizadores, servidores, etcétera, etcétera, ninguno de ellos podría haber contestado afirmativamente. En la computadora del cielo no existe la lista de católicos o bautizados. Hay un volumen que se llama el Libro de la Vida, donde están grabados en oro los nombres de los discípulos de Jesús. No basta decir que somos católicos ni mostrar el acta de bautismo. Lo que importa es vivir de acuerdo al modelo propuesto por la persona misma de Jesús. ¿Les parece un poco fuerte? ¿Un poco exagerado? Pues bien, que nos viene bien a todos el sayo, ¿no? Como dicen, nos viene bien a todos. Bien. Entonces digo, desgraciadamente es posible andar en el mismo desfile de Jesús sin ser discípulo suyo. Se puede ser responsable de las finanzas de la iglesia y no necesariamente ser discípulo de Jesús. Y así podríamos decir, seguir, ¿no? Pero además, el discípulo obedece al maestro. El verdadero discípulo de Jesús siempre sabe obedecer, no solo las órdenes, sino hasta las más pequeñas insinuaciones y hasta los más mínimos deseos del maestro. Sin embargo, no lo hace por obediencia ciega o disciplina militar, o para quedar bien, o para ser simpático, para agradar, o por obsecuente, sino por una confianza ilimitada, Cuando el maestro ordena algo, sea lo que sea, se le obedece, por la simple razón de que el maestro así lo dice. La palabra del maestro es la verdad, aunque todo parezca contradictorio. Se debe dejar lavar los pies porque el maestro lo dice. Hay que subir a Jerusalén aunque sea peligroso porque el maestro lo dice. Se debe perdonar 70 veces 7 aunque parezca exagerado. Un discípulo es tal solamente si hace lo que su maestro le ordena. Leemos en Juan 8:31. Si se mantienen fieles a mi palabra, serán realmente mis discípulos. Sin embargo, debemos aclarar un punto fundamental. Un discípulo no es solo el que obedece a su maestro, sino el que lo obedece en todo. No solo en aquello que le gusta, conviene, está de acuerdo o es fácil, sino en todo, ya que Jesús no está dispuesto a perder su tiempo con discípulos tibios. Esto es muy importante. Lo que fundamentalmente constituye a una persona como auténtico discípulo de Jesús es la manera como se relaciona con su maestro. Por tanto, quien no tenga y viva con esas características no podrá encontrar escrito su nombre en el libro de la vida. Es duro esto, ¿no? Pero lo vamos sacando de a poquito. De a poquito vamos descubriendo, con la gracia de Dios, qué es ser discípulo. Y confiando en Él, ciertamente confiando en Él más que nuestras fuerzas. Que a través del corazón inmaculado de María, la primera discípula y creyente, los bendiga el buen Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los espero próximamente para compartir otro capítulo de Gozo y Evangelio, paz y bien.